Voy a hablaros de la gine y la obstetricia. Es una especialidad que estoy acabando y que después de 4 años me apasiona 100 veces más que el primer día. Por lo tanto, espero que haga quien lo haga salga igual de convencida de esta especialidad que yo. Es una especialidad que o gusta o no gusta, y a la gente que le gusta, sobre todo, antes de empezar a explicaros la especialidad, la residencia, los hospitales, si alguien quiere hacer gine, que haga gine. Y si no le dé la nota, que repita. ¿Vale? Así de claro os lo digo. Si alguien quiere hacer gine, no puede hacer otra cosa. ¿Vale? Porque es una especialidad apasionante. No sé si reís por la voz o por lo que digo. Entonces, sobre todo, antes que eso, si os gusta, repetirla, irla a hacer donde os dé la gana, donde os dé la nota, donde sea, pero no cambiéis de especialidad. Entonces, es una especialidad muy completa, tenemos toda la obstetricia y toda la gine, y actualmente, imaginaros lo completa que llega a ser, que se están planteando en hacerla 2 especialidades diferentes. Hay algunas sociedades que ya se dice que son especialidades que no tienen nada que ver una con la otra, aparte de los órganos que afecta, que es demasiado completa, que en 4 años es insuficiente y que se debería separar. Entonces, es una especialidad médico-quirúrgica, y cuando digo médico-quirúrgica, es una médico-quirúrgica de verdad. Tenemos toda la parte médica, que sobre todo se centra en los embarazos de alto riesgo, en que tenemos patología endocrinológica, tenemos patología cardíaca, tenemos patología hematológica, tenemos patología reumatológica, en el que tienes que saber mucha medicina interna y tienes que estar en colaboración constante con los internistas, con los especialistas médicos de tu hospital, porque muchas veces se nos escapa de las manos. Y a la vez es una especialidad muy quirúrgica. Sobre todo la ginecología. La ginecología es una especialidad quirúrgica. ¿De acuerdo? Que al principio, cuando tú eliges o buscas especialidades, o cuando haces la carrera, o para la gente externa a la medicina, un ginecólogo es o el que hace partos o el que hace revisiones. ¿Los ginecólogos operan? Sí. Los ginecólogos operamos. Yo a mi familia aún les tengo que explicar que voy 4 días de la semana a quirófano y aún no lo entienden. ¿Pero los operas tú los cánceres de mama? Sí, evidentemente. Pues externamente esto cuesta que la gente no lo entienda, porque la gente ve eso. Y normalmente, cuando no conoces bien la especialidad, lo que capta a los ginecólogos, lo que hace que la gente haga ginecología y obstetricia, es la parte obstétrica. La gente empieza haciendo ginecología y obstetricia por los partos, por el control gestacional, pero cuando te metes en ella vas descubriendo la gine. La gine se descubre a posteriori. Hay poca gente que empiece la especialidad y que le guste la ginecología, pero como más vas haciendo, como más vas operando, como más cosas vas haciendo en quirófano, más te gusta esta parte de la especialidad. Es una quirúrgica en que tú das puntos desde el primer día. Llegas de R1, te sueltan en el paritorio y te dicen, ale, empieza a hacer partos eutóxicos. Y quizá el primer día no, pero el segundo día, cuando ya has visto con tu R mayor un par de partos, sale el primer niño y da 2 puntos para dar en la pisio y te dice, ¿los haces? Y sí, desde el primer día, desde la primera semana, damos puntos. Entonces, luego la cirugía de gine. Es una cirugía que podemos ir desde la cirugía muy sencilla de un legrado, un absceso de Bartolino, que de R1 se hace en la mayoría de hospitales. Por lo tanto, es una cirugía que no requiere esperar hasta R3, R4 para que puedas empezar a hacer algo, sino que desde el principio haces cosas, hasta la cirugía compleja. Que en gine también hay cirugía compleja, ¿de acuerdo? Que nadie os diga, sí, gine, los gines en quirófano, nada. No, hay cirugía compleja. Los gines operamos las neos de ovario, en colaboración muchas veces con los cirujanos, sí, pero los operamos. Los gines operamos las neos de endometrio. Y las neos de endometrio, aparte de la histerectomía y la dolanexectomía, que vale, cuando llevas ya unas cuantas fáciles de hacer, te vas a hacer las linfas. Te vas a hacer las linfadenectomías aórticas, ¿de acuerdo? Y eso es quitar los ganglios al lado de la aorta. Por lo tanto, sencillo no termina de ser. Pero bueno, si alguien insiste en que la cirugía de los ginecólogos no es buena, que vaya a un hospital y que diga, no quiero venir a quirófano un par de días, y que vaya viendo lo que hay. Y luego, es una especialidad que quirúrgicamente, es verdad que cuando terminas la carrera, has ido a quirófano
y los días que no te han dicho que te apartes, que te han recordado 30 veces, esto es estéril, no te acerques, ya lo sé que es estéril, ¿vale? Sales un poco de quirófano un poco decepcionado, o al menos yo cuando terminé la carrera salí un poco así de los quirófanos, en plan, vaya mierda los quirófanos que vas allí, te ponen en un rincón, no te enteras absolutamente de nada. Pues bueno, la cirugía se descubre poco a poco, pero es algo que mínimamente te tiene que atraer para hacer gine. Si no te gusta nada la cirugía, sí que es verdad que en una vida profesional luego te puedes decantar al campo de la obstetricia y no vas a hacer casi cirugía, pero bueno, las guardias, que es lo que hace la mayoría de ginecólogos, sí o sí, tienen cirugía, tienes que hacer cesáreas, tienes que hacer raspados, por lo tanto, algo te tiene que atraer. Pero es que yo no sé si soy bueno en la cirugía. Nadie es bueno cuando empieza. Nadie. Todo se aprende, todo se puede adquirir, pero os tiene que llamar la atención. Y si no os llama nada la atención, no hagáis gine y obstetricia porque no tiene sentido. ¿De acuerdo? Es que si me separo no sé si se me oye. ¿Así se me oye más o menos? Vale. Suerte que son solo un cuarto de hora. Este año no me voy a alargar, no voy a hablar media hora como el año pasado porque no puedo. Entonces, pasamos por muchos sitios. Como os he dicho, es una especialidad súper amplia en que pasamos por muchos sitios. Controlamos embarazos de bajo riesgo, embarazos de alto riesgo. Está toda la patología ginecológica, que en las consultas normalmente están las consultas de gine general y luego las consultas específicas. Consultas específicas hay consultas de mama, hay consultas de onco, hay consultas de patología cervical, hay consultas de endocrino y de esterilidad, hay... Perdón. Y hay sobre todo, las partes de pruebas invasivas de ecografía, ¿vale? Que es una parte un poco muy específica de nuestra especialidad. Que realmente cuando alguien se dedica a la ecografía, no se dedica a nada más. ¿Vale? Somos un poco internistas, poquito, más bien. Sobre todo la gente que se dedica al alto riesgo son un poquito más, pero el resto de ginecólogos o de obstetras lo somos solo un poquito. Eso quiere decir que siempre tenemos que estar teniendo muy claro que se nos escapan muchas cosas de las manos. Y aunque pongamos pautas de insulinas a las diabéticas, a veces cuando esta se nos despirula hay que llamar al endocrino y decir es que no tengo ni puñetera idea. Yo he hecho lo de siempre, pero aquí ya se me escapa de las manos. Radiólogos, los ecografistas son uno de los mejores radiólogos que hay dentro de la radiología. ¿Por qué? Porque hacen ecografía fetal. Ecografía fetal quiere decir que hacen ecocardio, que hacen neurosonografía, que hacen ecografía de partes blandas. Miran un feto desde los pelos de la cabeza, que ya se ven por ecografía, hasta los dedos de los pies, desde los plexos coroideos a la válvula tricúspide. Por lo tanto, son muy buenos radiólogos. Radiólogos que también hacen intervencionismo, los drenajes de hidrotórax fetales, las biopsias de corion, hacen intervencionismo. Intervencionismo que se va practicando durante la residencia, en algunos hospitales empiezas a hacer amnios, algunas biopsias, pero que luego si te dedicas a esto, si te gusta, puedes mejorar muchísimo. Y puedes llegar a hacer muchas cosas. Somos cirujanos, ya lo he dicho antes. Sí, somos cirujanos. Y operamos muchísimo. Somos oncólogos, un poquito, es lo mismo que los internistas. Cuando viene una señora a tu consulta con un aneo de mama, un aneo de endometrio, está claro que tú lo único que vas a hacer es diagnosticarla, operarla y luego se la vas a enviar al oncólogo. Pero igualmente, cuando tú tienes la primera visita, porque eres tú la que ves a esa señora por primera vez, le tienes que explicar un poquito cuáles son sus posibilidades terapéuticas, con qué se va a encontrar después de que la operes. Y por lo tanto, sí que es verdad que todo esto se decide en los comités y que tú, lógicamente, sabes mucho menos de quimio, de radio que los oncólogos, pero a la señora le tienes que saber dar esa información y por lo tanto tienes que saber oncología. ¿Somos endocrinólogos? Sí. La patología médica ginecológica tiene mucho que ver con las hormonas y por lo tanto, a nivel hormonal tenemos que saber muchísimo. Toda la esterilidad se basa en las hormonas, toda. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado porque esto te tiene que gustar, porque te lo vas a encontrar constantemente. Luego, es una especialidad como todas que tiende a la subespecialización, pero eso tiende en tu vida futura. Cuando tú haces la residencia, te interesa verlo todo, aprenderlo todo. Luego te vas a subespecializar, está claro, te vas a dedicar a una cosa concreta, pero eso ya lo verás. Es que no tengo claro qué es lo que me gusta, da igual. Yo estoy terminando y ya quizá lo tengo un poquito más claro, pero el año pasado no tenía ni idea de qué me iba a dedicar. Pero ya lo veréis. Cuando hagáis gine y obstetricia, da igual que no tengáis ni idea si os va a gustar más una cosa o la otra. De momento lo que tenéis que hacer es que os guste un poquito todo, porque eso es lo que vais a estar haciendo durante la residencia. Luego, somos una especialidad con un perfil un poco especial.
En primer lugar, es una especialidad muy autosuficiente, muy independiente. Eso quiere decir que a ti te llega una señora a la urgencia, tú le historias, normalmente una señora a la urgencia, ¿qué quiere decir? Que en mi hospital y en muchos otros, en la mayoría de hospitales, para ser claros, tú llega una señora a la urgencia y ni tan solo la ven en triaje, sino que a la mínima, si es una señora que le duele del pecho para abajo, se sube a gine, tenga lo que tenga. ¿Sí? Si tiene un dolor precordial, da igual, es que está lo del pecho, para gine. Por lo tanto, tenemos tendencia a ver muchísima patología. Entonces, tú ves a la señora, te llega la señora, tú la historias, tú le haces la exploración física, tú le haces la prueba complementaria, que normalmente cuando es patología ginecológica es la eco, y la eco la haces tú. Si es una embarazada, tú les haces las pruebas complementarias, ya sea un registro, una eco obstétrica, lo que sea. Tú la tratas y tú le haces el seguimiento. Por lo tanto, tenemos tendencia a relacionarnos pocos con otras especialidades. ¿Los necesitamos? Sí, muchísimas veces. Tú, cuando estás en la planta y una señora te desatura, necesitas al internista que venga a ver qué coño le está pasando porque tú no tienes ni puñetera idea. Cuando tú estás en quirófano y estás haciendo una neodovario y tiene un implante en el colon y hay que hacer una resección, tienes que llamar al cirujano para que te la haga, porque tú, lógicamente, no sabes hacerla. O la has visto un par de veces, pero él la hace mucho mejor que tú. Vamos, de calle. Cuando tú estás en una cesárea y son 2 cesáreas anteriores, se abre y te cargas la vejiga, necesitas al urólogo para que te la cierre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, somos independientes, pero eso no quiere decir que lo podamos hacer todos solos. Como cualquier especialidad, necesita de los otros especialistas. Pero somos especialidad que tenemos tendencia a, en la vida normal, cuando no hay ninguna cosa, hacerlo todo la mayoría de nosotros. Y por lo tanto, eso te tiene que gustar. Es especialidad que trabaja muy solo. La mayoría de las urgencias de gine y obstetricia están en sala de partos, abandonados, separados del resto de urgencia, y por lo tanto tú te apañas, tú, tu adjunto, tu R pequeño o quien haga la gana, ¿vale? Pero con poca relación con los otros especialistas. Y luego tenemos otra particularidad, y es que somos una especialidad que tenemos tendencia a ser muy prácticos. ¿Sí? La ginecología es una especialidad que muy resolutiva. Tú vienes una señora sangrando por lo que sea, tú la tratas y se cura y al cabo la sigues al cabo de un mes y está totalmente curada. No es especialidad que dices, no, la ingreso, la tengo 2 semanas pidiéndole pruebas, no. Y la ingresas, le haces la prueba, si puede ser al día siguiente, la tratas y al cabo de días se va para casa y punto. ¿Vale? Por lo tanto, si tienes más o menos ese perfil, es una especialidad que se puede adecuar un poquito a ti. Entonces, descripción de la residencia. Esto ya os he explicado un poquito antes, y es que las rotaciones que se hacen dependen mucho de cada hospital, pero una de las rotaciones más importantes siempre es la de paritorio. El paritorio es nuestra sede, para decirlo de algún sitio, y de allí nos salimos. Y a veces cuando te vas a otra rotación, siempre vuelves a las 2, a las 3, cuando terminas tu rotación al paritorio porque lo echas de menos. ¿Vale? Es el sitio donde te da la vida. Por lo tanto, es lo más importante. Luego pasas por las consultas externas de gine. Hay sitios que se pasa más de R3, R4 porque es cuando se reserva la gine, y hay sitios que se hace al revés. Se hace de R1, R2. Entonces, lo que os he dicho antes, ginecología general, patología mamaria, onco, etc. Luego están las consultas externas obstétricas. Dentro de las consultas externas obstétricas se puede pasar por el bajo riesgo que a veces se hace en el ambulatorio, o hay muchos sitios que ni se hace la rotación por bajo riesgo, porque realmente si tú sabes controlar el alto riesgo, por defecto sabes controlar el bajo riesgo, por lo tanto no os preocupéis si no pasas por el ambulatorio, ya sabes lo que es. Luego la ecografía, nuestra prueba más importante, en la cual tienes que salir súper bien formado, súper bien formado. La ginecológica es fácil, pero la obstétrica no. Es una rotación que cuando vayáis a preguntar en los hospitales, preguntar bien por esa rotación, porque hay que salir súper bien formada en ecografía. Primero, porque cuando se te pasa algo en ecografía, las consecuencias pueden ser bastante malas. Y luego, porque actualmente, tal y como están las cosas, la privada tiene que ser un punto de mira en vuestro futuro laboral. Y en la privada, lo que más gusta a las señoras que vienen a la consulta privada es que les hagas ecografías de su niño. Y aparte de verle la cara, que es muy bonito y muy precioso, tienes que descartar todas las otras cosas. Y tú puedes hacer una 3D, una 4D perfecta, pero tienes que saber eco-obstétrica. ¿De acuerdo? Hay que saber estudiar un feto del cerebelo hasta la punta de los pies. El quirófano. Pues el quirófano es exponencial. Como os he dicho, empiezas desde el día 1 hasta el último día R4, que eres un buitre de quirófano y te lo quedas todo. ¿Sí? Y quirófano que pasea por allí, casualmente tú lo hueles y vas a quirófano. Te toque o no te toque.
pero lo haces desde el primer día hasta el último, pero normalmente el avance que vas haciendo es un avance muy progresivo. La cirugía ginecológica nos da esa ventaja, que al tener quirófanos muy sencillos hasta quirófanos muy complejos, tú puedes ir avanzando quirúrgicamente a nivel que avanza tu año de residencia. Por lo tanto, en ese sentido, la posformación quirúrgica ginecológica es muy progresiva y muy correcta. Y luego otras rotaciones, como os he dicho, atención primaria, planta, rotaciones externas, en las que seas. Dices, mira, es que a mí me gusta mucho el suelo pélvico y en mi hospital hace poquito, pues te vas a otro sitio, ¿de acuerdo? Luego, descripción de la residencia. ¿Es una residencia dura? Y aquí, escucharme bien. En otra ocasión lo diría chillando y ahora no puedo. Entonces, prestar atención y pensar que estoy chillando, ¿vale? Eso lo hacía ayer en la clase, la última hora. ¿Es una residencia dura? No. Son unas guardias duras, pero no una residencia dura. ¿De acuerdo? Es muy diferente, es muy diferente. Siempre depende de dónde lo hagas, de tus ganas de quedarte por las tardes, hacer más cosas, lo que sea. Pero en general, la gineobstetricia se dice que es una especialidad dura por las guardias que tienen. ¿Las guardias de gine son duras? Sí, son horrorosas. ¿De acuerdo? ¿Que hay especialidades que viven peor y que tienen peores guardias? Alguna, pero pocas. Normalmente los ginecólogos por las noches somos de los peores que hay en el hospital y cuando te vas a la cafetería saliendo de guardia, sabes quién es el ginecólogo, porque tiene una cara que dices que se vaya a su casa a dormir, pobrecito. Entonces, ¿por qué son duras las guardias de gine? Porque no se duerme, porque se duerme poco, porque los partos les da absolutamente igual si son las 8 de la mañana, las 8 de la noche o las 3 de la madrugada. Y las 3 de la madrugada, cuando las señoras están tumbadas en su cama, casualmente notas más cosas. Notan que el niño se mueve menos, notan que quizá han perdido un poco de líquido, notan cosas raras por la noche. Porque como las embarazadas no pueden dormir porque la barriga les molesta, por la noche la cabeza les da muchas vueltas. Por lo tanto, muchas cosas de ginecología pasan por la noche. Duras por otro motivo, porque en las guardias de gine hay que correr. Porque cuando hay una urgencia de gine, yo tengo un anestesista en mi hospital que dice que un día bajó a quirófano con un R pequeño, porque yo lo llamé que tenía una cesárea urgente, y me dice, ¿pero esto de correr? Le dije, sí. Y entonces bajó el adjunto y le dice, mira, hay dos tipos de urgencias, las normales y las obstétricas. Y las obstétricas es corre, corre, corre y corre. No llega el ascensor, pues bájate por una tirolina y por donde te dé la gana, pero bájate al paritorio ya, ¿de acuerdo? Los fetos se mueren y se mueren muy rápido. Y cuando nosotros decimos que hay una urgencia, es para correr. Y eso quiere decir que algún día llevas 20 horas sin dormir, son las 4 de la mañana y dices, bien, me quedan 3 horas y no hay nada en el paritorio, perfecto, me voy a tumbar. Y cuando llevas 20 horas viendo todos los pruritos, todas las metrorragias de primer trimestre y todas las chorradas varias, habíase por haber, y te vas a tumbar, de golpe viene la comadrona corriendo y te dice, María, tengo un prolapso. Y corres, y cuando no puedes con tu alma, tienes que saltar de la cama, correr, irte a la cama a la señora, arrastrarla hasta quirófano, porque el celador, que sí lleva durmiendo toda la noche, le cuesta más despertarse que a ti. Arrastrar la cama, llevártelo donde sea al paritorio y sacar al niño corriendo. Por lo tanto, son guardias duras. Y por eso se libran, ¿de acuerdo? Los ginecólogos antes tampoco librábamos. Y aquí me apoyo lo que ha dicho Jaime. Librar las guardias es algo que costó muchísimo. Y nuestros residentes grandes tuvieron que hacer muchísimo esfuerzo. Y se quedaban saliendo de guardia haciendo cosas inhumanas. Inhumanas para ti, inhumanas para el paciente que atendías. Por lo tanto, las guardias de higiene se libran y se deben librar. Y hay del R1 que llega a su hospital y diga, no, yo me quedo, da igual. No, a tu casa, ¿vale? A tu casa si no quieres que tú eres mayor y te miren mal. Nadie se queda saliendo de guardia, a no ser que haya algo extraordinario, que te quedas a ver, no a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces son unas guardias que tenemos tendencia a estar un poco solos. ¿Por qué tenemos tendencia a estar un poquito solos? Pues por lo que os he dicho antes, porque estamos muy separados de las urgencias generales y porque normalmente en una guardia obstetricia hay pues 1 o 2 residentes, un par de adjuntos y los adjuntos tienen tendencia a dejarte allí, ale, ve haciendo. ¿De acuerdo? Para que te espabiles, esto te irá bien, te tienes que espabilar. Pues sí, ya te espabilas, ya. Pero bueno. Es que no parece que te cuesta hablar, ¿eh? Tenemos que ir terminando ya. Tienes más rollo. O sea, aunque estés afónico, le das ahí. Termino, me queda poquito. La amistad para eso sirve. Entonces, salidas profesionales. La gine y la obstetricia actualmente, quien se dedique a esto tiene suerte, porque es una de las especialidades con más salida. ¿Por qué? En primer lugar, porque siempre
Hay guardias en todos sitios. En la mayoría de hospitales, desde el comarcal más pequeñito hasta el hospital tercer nivel, tiene ginecólogo de guardia. 1, 2, 3 o los que haga falta. Por tanto, guardias de gine y obstetricia siempre hay. Y a veces cuando se sale, un contrato de guardias no es una mala opción. ¿De acuerdo? Y además, como además las guardias es el que nos dan la vidilla, ¿vale? Que nos dan la mala calidad de vida, pero también es lo que más nos gusta a la mayoría de ginecólogos y obstetras jóvenes. Luego cuando tienes 60 años, pues dices, anda a tomar por saco las guardias, yo no puedo más. Pero los ginecólogos jóvenes sí es lo que más nos gusta, pues no es una mala opción dedicarse solo a las guardias. Luego, la privada. La privada de gine es una privada potente, con mucha gente y que se hace bien. Por lo tanto, no es una mala opción. Es una privada que hay mucho, o sea, te puede sacar muchísimo dinero, es una privada con mucho potencial, con mucho clientela y que además es una privada bien, que se hace bien, por lo tanto que nadie lo descarte. Y luego el tema de las denuncias, ya lo he dicho otros años, sí, es una especialidad denunciada. ¿De las más denunciadas? Sí, pero es que es normal. El parto, que es donde hay la mayoría de denuncias a nivel obstétrico, es un proceso que externamente se ve fisiológico. Por lo tanto, cuando pasa algo patológico, y por lo tanto los resultados no son buenos, la gente le cuesta asimilar. Y cuando a alguien le cuesta a alguien algo de asimilar, busca culpables. ¿Quién es el culpable? El ginecólogo. Y eso no quiere decir que seas el culpable, sino que ellos buscan una culpa y te la cargan a ti. Y luego ya se encargarán de desmentirla. Todos pasaremos por el juzgado una vez u otra, pero bueno, no pasa nada. Aprendes a vivir con ello. Es así, aprendes a vivir con ello. Y ya, para no enrollarme más, elección de hospital. ¿Hospital grande? Sí. ¿Por qué? Porque durante la residencia tienes que ver los máximos puros posibles, tienes que ver la máxima patología posible, porque el día que estés de adjunto solo en un hospital grande o en un hospital pequeño donde no te tengas a nada más, como más hayas visto durante la residencia, mejor sabrás cómo responder y más rápido podrás responder. Y en nuestro hospital la rapidez es, en nuestro hospital, en nuestra especialidad la rapidez es importante. Luego, un hospital que a no ser que tengas clarísimo que te guste la gine, que ya os he dicho que no es lo típico, que sea más obstétrico que ginecológico, porque en obstetricia es donde están los puros, en obstetricia es donde hay que aprender a responder rápido, por lo tanto, obstétrico. Luego, que tenga un paritorio potente. Cuando vayáis al hospital, preguntar cuántos números de partos hay al año. Es el valor que en ginecología se os tiene que quedar grabado aquí de cada hospital. Y luego, cuántos residentes hay por año, porque a veces hay un hospital con muchos partos, pero muchos residentes. Y en cambio, quizá, a lo mejor hay un hospital un poco más pequeño, y aquí hago un poco de apología de mi hospital. Es un hospital tercer nivel, pero no es ni Vallebrón, ni el Clinic, ni Belviche. Pero tenemos 2.000 partos más o menos con 2 residentes, por lo tanto nos tocan a 1.000 partos por año. Y Vallebrón, por ejemplo, tiene unos 4.000, 5.000, pero 7 residentes, ahora tienen menos, ahora tiene 6. Por lo tanto, si haces la división, me tocan más a mí o a los residentes de mi hospital que los residentes grandes. Que no me oiga nadie de Vallebrón, pero eso es lo que hay. Entonces, el quirófano. ¿Qué hay que preguntar del quirófano? ¿Cuántos días de quirófano hay a la semana? Y esos quirófanos, si hay patología benigna, si hay patología benigna, si se hace onco, si no se hace onco. ¿Qué se hace de la laparoscopia? Y luego, dentro de esos quirófanos, ¿qué hacen los residentes? Hay sitios que hay muchísimo quirófano, pero a cada quirófano van 2 adjuntos y el residente que hace aguantar valva. Pues bueno, está bien que aguantes valva y que veas muchas cosas, pero también es importante que te vayan dejando acceder. Y eso hay que preguntarle. ¿Y a quién hay que preguntárselo? A los R3 y R4. Esto hay que preguntárselo a los R3 y R4. A los R's pequeños te van a decir, bueno, el Legrado, el Bartolino, pues ya está, para R1 tienes suficiente, ¿eh? No te vas a meter en ninguna otra cosa. Y luego, una vez hayáis hecho el ranking de vuestros hospitales y hayáis preguntado todo esto de los distintos hospitales, pensar dónde está vuestra vida, porque es eso también importante. Porque si hay 2 hospitales parecidos, o que uno me gusta un poquito más y otro un poquito menos, pero solo un poquito, pero es que mi vida está aquí, o yo quiero empezar mi vida aquí, pues es una época importante para vuestra vida. Y por lo tanto, esto os tiene que ayudar también a decidir. A decir qué hospital, no qué especialidad, ¿vale? Si no podéis hacer gine aquí y vuestra vida está aquí, pues os vais o repetís el MIR, si lo tenéis claro, ¿de acuerdo? Sobre todo mi especialidad. Quizá hay especialidades que dices, bueno, es que puedes dar entre 2 o 3. En la mía no. Si te gusta y hay que hacerla, ¿de acuerdo? Y finalmente, hospitales en Cataluña. No he hecho bien un ranking, ya lo hice el año pasado, y es que he clasificado los hospitales en 3 bloques. Los mastodontes, los hospitales en que vas a ver terapias fetales, cirugías oncológicas con Da Vinci. Va a ser cosas avanzadísimas. Y esas son Vallebrón y el Clinic.
¿de acuerdo? Son hospitales grandiosos en que lo vas a ver todo. Si tú tienes ese perfil que dices, es que yo necesito ir a un hospital grande donde lo pueda ver todo, ese perfil y esos números, ¿vale? No todo el mundo tiene esos números. Y porque no tengas esos números y no te puedes ir ni al Clínica Valdebrón, no quiere decir que vayas a salir peor formado. Por lo tanto, que nadie se desespere. Son unos hospitales en que se tienen que pillar con estos números muy altos y, por lo tanto, si puedes, bien, y si no, no pasa nada. Vais a ser buenísimos ginecólogos y vais a salir súper bien formados. Segundo bloque, hospitales grandes, pero no tanto. ¿Vale? Son hospitales que la mayoría de patología no la derivan porque tienen una UCI neonatal potente, porque tienen un servicio de pediatría potente, porque tienen un paritorio potente, porque tienen un número de partos suficiente. Por lo tanto, son hospitales grandes y que cumplen los requisitos básicos de la obstetricia, que es número de partos importantes, UCI neonatal potente y servicio de pediatría potente, y que además, a nivel ginecológico, hacen patología oncológica avanzada, hacen patología ginecológica benigna a nivel laparoscópico y que, por lo tanto, tenéis que tenerlos en cuenta. Y aquí los números os dejan un poquito más de vida. Por lo tanto, fijaros, ir a cada uno de ellos, preguntar muchísimo, preguntar a todos los residentes, haceros pesados, y aunque un día os digan, hostia, es que hoy estoy muy liada a la guardia, pues volvéis al día siguiente, no quiere decir que os podáis atender. Os lo explico un poquito por los hospitales un poco más pequeños. En los hospitales grandes siempre sobra un poquito de gente, en los pequeños no. Y entonces, cuando vas, a veces pasan un poco de ti porque no tienen tiempo. Pues volver al día siguiente, no pasa nada. Y luego ya están los hospitales, para mí, demasiado pequeños, en que faltan algunos requisitos que si tu número solo te da para ir allí, pues no pasa nada, ¿vale? Lo que falte ya te irás haciendo rotaciones externas. Pero ya lo tenéis que ver de otra manera. Y finalmente los privados, que ya sabéis cómo funciona, ¿de acuerdo? Pues nada, finalmente disfrutar de las pocas vacaciones que os quedan, ¿vale? Pasároslo muy bien, aparte de ir a ver hospitales los fines de semana, darlo todo, ¿vale? Porque luego entre las guardias y todo de R1 tienes poca vida de fin de semana, y que os vaya muy bien. Espero que vaya bien la lección de plaza, que es un día muy duro para vosotros.